Bueno, acá en el nuevo video vamos a explicar el problema propuesto de hacer el diagrama de flujo que había planteado la semana pasada según el contenido de la clase 1. Recuerdan, el problema es calcular e imprimir la superficie y el perímetro de un rectángulo. Se debe ingresar las medidas del lado mayor y el lado menor. O sea, en un rectángulo tenemos dos lados que son distintos o tienen distintas medidas. Van a ser los dos datos de entrada. Le podemos llamar las variables lado 1 y lado 2. ¿Y qué es lo que tenemos que calcular? La superficie y el perímetro. Voy a plantear el diagrama de flujo y voy a utilizar esta página, Creatly, pero tengan en cuenta que ustedes, si estuviera ahí en clase en forma presencial, lo estaría haciendo en el pizarrón, o ustedes lo pueden plantear directamente en papel. ¿Sí? No es necesario utilizar esta herramienta para hacer el diagrama de flujo, porque en realidad lo más importante es después hacer el programa que resuelve ese diagrama de flujo. Dijimos que empezamos con el símbolo de diagrama de flujo para el inicio del algoritmo. Acuérdense que un diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo. El problema dice calcular la superficie y perímetro de un rectángulo y se conocen las medidas de los dos lados. Vamos a imaginar a las variables llamarlas lado 1 y lado 2. Las entradas de datos hemos dicho que se va a utilizar el paralelogramo. Entonces, la variable primera que vamos a cargar le vamos a llamar lado 1 y ahora vamos a hacer otra entrada de datos que la vamos a llamar lado 2. Ya tenemos en este momento las entradas de los dos datos. Pensemos siempre en entrar datos que se van a ingresar por teclado. Los datos que se ingresan se los van a utilizar para hacer operaciones. Acá para calcular la superficie, básicamente tenemos que multiplicar lado 1 por lado 2 para obtener la superficie de un rectángulo. Las operaciones hemos dicho que en los diagramas de flujo los representamos con los rectángulos. Entonces voy a agrandar un poco este rectángulo y vamos a calcular la superficie. Aquí va a ser igual al lado 1 por lado 2. Si uno lo llamó lado 1 acá no puede poner L1. Siempre debe respetar el nombre de variable que ha definido. Lo mismo si yo tengo que calcular la otra operación, que es tengo que calcular el perímetro. Es el otro que pide el problema. Perímetro va a ser igual al lado 1 por 2 más lado 2 por 2. Ahí está la expresión que tenemos que utilizar para calcular el perímetro de un rectángulo. Así como el cuadrado, el perímetro es lado por 4, en un rectángulo es lado 1 por 2 más la medida del lado 2 por 2. Finalmente, para que el operador pueda ver los resultados, vamos a imprimir. Para imprimir utilizamos el símbolo de esta hojita rota, digamos, es la salida por pantalla. Vamos a mostrar superficie y también vamos a mostrar perímetro. Y acá tenemos resuelto el diagrama de flujo del problema propuesto. La entrada de los dos datos, el lado 1 y el lado 2 del rectángulo, las operaciones para calcular la superficie y el perímetro, y las salidas, que básicamente va a ser mostrar por pantalla la superficie y mostrar por pantalla el perímetro. El siguiente paso para comprobar que este diagrama de flujo funciona, hay que hacer un programa. Nosotros hemos dicho que vamos a utilizar el lenguaje Java y específicamente ustedes han instalado el Ready to Program. ¿Cómo hacemos un proyecto con el Ready to Program? Habíamos visto en un video anterior que decimos File, New, y vamos a generar el esqueleto automáticamente utilizando el Ready to Program, eligiendo la opción HCA Console Application Template. Un template es un esqueleto básico de un programa en Java. Tenemos que darle el nombre de la clase, le vamos a llamar práctico 1. Normalmente lo conveniente es que acá los nombres de clases siempre empiecen con mayúscula. Ahí está la P con mayúscula.
y nos crea automáticamente la clase práctico 1. Crea un objeto de clase console, que es la clase console es la que nos va a permitir mostrar por pantalla y permitir cargar por teclado los datos. Por ahora hemos dicho que no vamos a analizar mucho, que todo programa en Java tiene una clase y que dentro de esa clase ahí está la función main. En la función main es donde implementamos el algoritmo, donde justamente donde nos da acá el comentario, porque las dos barras son comentarios, todos los comentarios no los tiene en cuenta el compilador del lenguaje. Yo los puedo borrar y no va a haber ningún problema. Todo esto estoy borrando, inclusive esto también lo puedo borrar. Podemos borrar todos los comentarios y a partir de acá tenemos que, primero, definir las variables que va a tener la aplicación. En este caso, lado 1, lado 2, superficie y perímetro. Vamos a considerar que son todos datos enteros. Los valores enteros, o sea, sin parte decimal, se utiliza la palabra clave in. Y se definen las variables. Lado 1, lado 2, lado de superficie y perímetro. Ahí he definido las 4 variables. Estas variables son las que identificamos dentro del diagrama de flujo. Hay 4 variables. ¿Cómo hacemos las entradas de datos por teclado? Podemos mostrar primero un mensaje con el print que diga al operador: ingrese la medida del primer lado. O sea, este mensaje va a aparecer en pantalla, pero el símbolo del paralelogramo de entrada de datos se pone el nombre de la variable, lado 1, y se le asigna. La consola tiene un método llamado readIn, que es el que me permite cargar por teclado un entero. Exactamente lo mismo es para hacer la entrada del lado 2. Ingrese la medida del segundo lado. Si voy a copiar y pegar, ten bien en cuenta que acá lo importante es hacer la carga por teclado del segundo lado. Acá ya tengo en estas dos líneas con el readIn cargado el lado 1 y el lado 2. Las operaciones se copian tal cual como les hemos planteado en el diagrama de flujo. Superficie es igual a lado 1 por lado 2. Y el perímetro es igual a lado 1 por 2 más lado 2 por 2. Las salidas de estas hojas impresas usamos también el print para mostrar el mensaje. Vamos a decir: la superficie es, y vamos a concatenar mediante el operador más la variable para que muestre el contenido de la variable superficie. Y exactamente vamos a hacer lo mismo para mostrar el perímetro. El perímetro es, y vamos a concatenar con el operador más la variable perímetro. Una vez que hemos codificado el programa, esta es la codificación del diagrama de flujo. Vamos a ejecutarlo para ver si funciona. Entonces nos va a pedir: ingrese la medida del primer lado. Por ejemplo, cargamos un 10. Ingrese la medida del segundo lado del rectángulo. Vamos a hacer que el segundo lado es el chico, que es el 2. Y nos va a decir: la superficie es 20, porque 10 por 2 es 20. Y el perímetro es 24, porque el perímetro va a ser la suma de dos veces un lado, o sea, 20 acá, y este 4, porque dos veces este y dos veces ese da 4. ¿Por qué aparecen en la misma línea los resultados? Porque he usado el print. Si yo quiero que vaya saltando línea, uso el print line. El N es de línea, print line. Entonces ahí tenemos la solución. Yo cargo 10 de lado, un 2 el otro lado. Ahí lo tenemos, la impresión en dos líneas distintas, porque he usado el print line. Y acá con esto tenemos resuelto el primer problema. Es importante, para no perderlo, save, grabarlo, elegir una carpeta donde uno quiere almacenarlo, por ejemplo CEAD1, y ahí los archivos se graban con extensión .java. Ahí lo he guardado y ya está guardado práctico1.java. Si yo lo cierro, no lo voy a perder, porque si cuando vuelva a entrar, si entro al Ready to Program, vamos a ver que lo podemos recuperar diciendo File, Open
y vamos a ir a la unidad C, AED 1, y ahí va a estar el práctico 1. Ahí tenemos el práctico 1 sin haberlo perdido. Podemos volverlo a ejecutar sin ningún problema y cargamos, por ejemplo, 5 de un lado, 2 el otro lado y está resuelto. O sea, como programador uno tiene que llegar a plantear el diagrama de flujo para facilitar la solución y llegar a la codificación del programa, en nuestro caso en Java. Tengamos en cuenta que el lenguaje Java es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si yo las palabras clave, por ejemplo in, sí o sí deben escribirse todas minúsculas. Si yo la variable lado la pongo en minúscula, cuando la defino, normalmente en minúscula empiezan las variables. Acá va a estar mal si yo pongo lado con mayúscula. Fíjense, cuando lo ejecute nos da un error sintáctico, porque el lado 1 no está igual que como lo he definido. Hay muchas restricciones cuando uno programa que va a tener en cuenta. Con esto finalizamos, digamos, la solución a ese práctico propuesto. Saludos.